Buenos días, mis alumnos del ciclo anual. Hoy vamos a estudiar la sintaxis y la oración. Hasta la semana anterior habíamos realizado un estudio morfológico de las palabras. Recuerden que la morfología estudia la estructura interna de la palabra y además clasifica a estas palabras en variables e invariables. Las variables, que son las pavas, es decir, el pronombre, el artículo, el verbo, el adjetivo y el sustantivo. Y las invariables, que son cap, conjunción, adverbio y preposición. Son 8 las categorías gramaticales o palabras. Y la morfología que hace va a estudiar a estas palabras de manera aislada. En cambio, ¿de qué se encarga la sintaxis? La sintaxis, primero, procede de dos voces griegas que son sim, que significa con, y taxis, que significa orden. Por eso, sintaxis significa con orden. Es por esto que la sintaxis es la disciplina de la gramática que estudia el orden de las palabras, cómo se van relacionando las palabras y la función que desempeñan en una oración o en un sintagma. Cabe decir también que el sintagma es igual que decir frase. Recuerdan, nosotros habíamos hablado ya sobre lo que era una frase nominal, sobre lo que es una frase adjetiva, una frase adverbial, ¿sí? Las frases y las oraciones son estudiadas por la sintaxis, ¿sí? Vamos a analizar esta oración, pero primero desde un punto de vista morfológico. A ver, si yo quisiera hacer un análisis morfológico de Luis y tú recibirán la noticia de su merecido ingreso pronto, quiero hacer primero un análisis morfológico. A ver, ¿cómo empezaría? Diría, Luis tiene un solo morfema. Es una palabra monomorfemática, ¿sí? Luis, ¿cuántos morfemas tiene? Uno solo. Ya, Luis tiene un solo morfema. Ya, un solo morfema. Luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Y también tiene un solo morfema. Un solo morfema. También es una palabra monomorfemática. Tú no se puede separar en más morfemas. Es un solo morfema, también palabra monomorfemática. Además diríamos que recibirán viene de qué raíz. A recibir quítale el ar, er, ir. Quítale ir, ¿qué te queda? Recib, primer morfema, recib, que es el morfema lexical. Y luego encontramos a nuestro siguiente morfema, que es irán, que es el morfema flexivo, es el que nos indica los accidentes gramaticales. Luego analizaríamos la, y en la, ¿qué encontramos? Encontramos L, que es la raíz o morfema lexical, y la A, que te indica que este artículo tiene género femenino. ¿Ya? La se separa entonces en dos morfemas. Profesora, y si fuesen las, sería L, luego la A y finalmente la S, porque la S sola indicaría el plural. Siguiente morfema, ¿cuál es? El siguiente morfema que tenemos es, a ver, en noticia, noticiero, noticioso, notici, ¿verdad? Hasta notici no cambia. Este sería nuestro morfema lexical. Y vamos a separar la A porque la A nos indica que tiene género femenino. Listo. Estamos haciendo un análisis morfológico. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la estructura interna de la palabra. Luego, ¿qué morfema tenemos? Tenemos el morfema D. Es uno solo. Es un solo morfema, ¿sí? No se puede separar en más. Luego viene su. Su también es un solo morfema. Pero si fuesen sus, sería su y separada la S, porque indicaría el plural. Merecido, viene, profesora, del verbo merecer, correcto. Entonces, merez, le quitas er, merez, morfema lexical. Luego viene it, que sería nuestro morfema derivativo. Y después tendríamos o,
Io viene a ser ¿qué tipo de morfema? Nuestro morfema flexivo, el que nos indica los accidentes gramaticales. Luego ingreso. Profesora, ingresar, ingresar. Sí, sí, sí. Entonces quítale ar, ¿qué te queda? Ingres. Este sería nuestro morfema lexical o también llamado raíz. Y luego, ¿qué tenemos? La O, que nos indica el morfema flexivo de género masculino. Pronto. Profesora, pronto es un adverbio y el adverbio es invariable. Correcto. Entonces todo esto sería un solo morfema. Nada que pronto y separas la OA, porque pronto es un adverbio. Recuerda, los adverbios no cambian ni de género ni de número, porque no tienen accidentes gramaticales. ¿Qué tipo de análisis hemos hecho? Un análisis morfológico. Pero si queremos seguir haciendo un análisis morfológico, aún podemos hacer. ¿Cómo? Clasificamos a las palabras. Luis, ¿qué es? Sustantivo, adjetivo, verbo. ¿Qué es Luis? Ajá. Luis viene a ser un. ¿Luis qué es? Luis es un sustantivo, ¿verdad? Luis es un sustantivo, ya. Seguimos con el análisis morfológico. A ver, ¿qué sería la I? ¿Qué es la I? La I viene a ser nuestra conjunción, una conjunción copulativa. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ya, I viene a ser nuestra conjunción. Ya. ¿Qué vendría a ser tú? Tú, profesora, tú es un pronombre. Correcto. Entonces ya ves, acá tienes a tu pronombre. Recibirán, profesora, recibirán es la acción. Recibirán sería el verbo. Correcto. Entonces acá tenemos también nuestro verbo. Todo recibirán. Todo esto viene a ser el verbo. La, profesora, yo sé que es un artículo. Correcto. Todo esto, todo lo que está aquí, ¿qué viene a ser? Un artículo. ¿Ya? Acá tenemos al artículo. Artículo. ¿Qué sería noticia? Profesora, el artículo acompaña al sustantivo. Correcto. Noticia viene a ser nuestro sustantivo. Y seguimos haciendo el análisis morfológico. Si te das cuenta, estamos analizando las palabras de manera aislada. A mí no me interesa si el artículo está acompañando al sustantivo, si luego le sigue la preposición. No, yo estoy analizando simplemente la palabra por sí misma. ¿De qué es? De, profesor, es un nexo, es una preposición. Correcto. Preposición. ¿Y qué es su? ¿Su qué es? Mío, tuyo, suyo, nuestro. Es un determinante de tipo posesivo, ¿verdad? Bien, ya tenemos acá otro más. Entonces tenemos a nuestro determinante posesivo. ¿Qué más? A ver. Determinante posesivo. Merecido. Merecido es una cualidad. Está describiendo al ingreso. Entonces, si es una cualidad, sería que un adjetivo, ¿verdad? Acá tenemos a nuestro, a nuestro adjetivo. Adjetivo. ¿Qué le sigue? Ingreso. Pero acá no es del verbo ingresar, sino está funcionando como un sustantivo. Es un sustantivo. Ingreso viene a ser nuestro sustantivo. Pronto, y pronto ya dijimos. ¿Qué era pronto? ¿Has estado atento? ¿Pronto qué es? Sí, yo sé que has estado atento. Pronto sería un adverbio. Adverbio de tiempo, ¿verdad? Ya, chicos. Esto nosotros ya hemos visto hasta ahora. Hemos hecho nuevamente, seguimos con un análisis morfológico. Profesora, pero el tema de hoy es la sintaxis. Ya, ahora sí vamos a hacer un análisis sintáctico. A partir de ahora lo que me interesa es la función que desempeñan estas palabras dentro de la oración. Entonces, aquí vamos a tener una frase nominal o sintagma nominal y una frase verbal o sintagma verbal. En otras palabras, un sujeto y un predicado. A ver, ¿el verbo cuál es? Recibirán. ¿Y quiénes recibirán? Luis y tú. ¿Qué viene a ser Luis y tú? Luis y tú viene a ser nuestro sujeto, claro. Y el sujeto es un tipo de ¿qué? De frase. Es un tipo de frase nominal. ¿Por qué se le dice al sujeto frase nominal? Porque tiene como núcleo al nombre o sustantivo. ¿Y cuál es el núcleo en Luis y tú? Nuestro primer núcleo, ¿cuál es? Luis
nuestro primer núcleo. Nuestro segundo núcleo, ¿cuál es? Tú. ¿Y cómo funciona la I? La I funciona como un simple nexo. ¿Qué, profesora? ¿Qué está enlazando? Está enlazando a los dos núcleos. Mira, aquí ya no estamos diciendo Luis sustantivo, tu pronombre, no. Estamos hablando ya no del tipo de palabra. Si yo quiero ver los tipos de palabra, esto lo analiza la morfología. El tipo de palabra es sustantivo, pronombre, pero la función que desempeñan esas palabras, ¿cuáles son? Núcleos. Núcleos de la frase nominal o sujeto. ¿Se dan cuenta? Una cosa es el tipo de palabra y lo estudia la morfología. Otra es la función que desempeñan las palabras y eso sí lo estudia la sintaxis. Yo sé que la I es una conjunción. Ese es el tipo de palabra. ¿Pero qué función está desempeñando? Función de nexo. Ya. Luis y tú es el sujeto. ¿Y todo lo demás qué viene a ser? Todo lo demás viene a ser nuestro predicado. De recibirán ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va? Hasta pronto. Claro, hasta pronto. Todo esto viene a ser nuestro predicado. Y al predicado también, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos frase verbal. ¿Y por qué al predicado, chicos, le decimos frase verbal? Porque tiene como núcleo ¿a quién? Al verbo. ¿Y cuál es el verbo aquí? Recibirán. Recibirán es el núcleo del predicado o núcleo de la frase verbal. ¿Y qué recibirán? La noticia de su merecido ingreso, es decir, reemplaza por lalos y lolas. La recibirán pronto, la noticia de su merecido ingreso. Todo lo que está ahí, ¿qué viene a ser? Todo eso viene a funcionar como un objeto directo. ¿Y cuándo recibirán? Pronto. ¿Y qué vendría a ser pronto? Pronto vendría a ser nuestro complemento circunstancial ¿de qué? Complemento circunstancial de tiempo. Esa es la función. Mira, pronto es un adverbio de tiempo, pero ¿qué función desempeña? Complemento circunstancial de tiempo. Recibirán es un verbo, ese es el tipo de palabra, lo estudia la morfología, pero ¿qué función desempeña? Función del núcleo del predicado o núcleo de la frase verbal. La noticia de su merecido ingreso tiene la artículo, noticia sustantivo, de preposición, su determinante, merecido adjetivo e ingreso sustantivo. Eso es el tipo de palabra, pero que al relacionar estas palabras, al ordenarlas, han formado que nuestro objeto directo. Y la función es objeto directo. ¿Ya? Entonces, una cosa es el tipo de palabra, eso lo estudia la morfología, otra, la función que desempeñan esas palabras, y eso lo estudia la sintaxis, la función y la relación de las palabras dentro de la oración o dentro de una frase, ya sea nominal, verbal, adjetiva, adverbial, etc. Y la frase es igual que decir sintagma. Sintagma y frase es lo mismo. Bien, seguimos. A ver, chicos, les he dicho que la unidad, ¿qué estudia la sintaxis? A la oración y al sintagma o frase. Por eso, ahora vamos a hablar de las unidades de estudio de la sintaxis. La sintaxis tiene como unidad de estudio ¿a quién entonces? Al sintagma o a la oración. Sintagma y frase es lo mismo. A ver, ¿qué es una frase? Una frase es un conjunto de palabras ordenadas coherentemente y que cumplen una función dentro de la oración. Eso es una frase. Por ejemplo, si yo digo mesa la madera de, ¿esa es una frase? Porque ahí hay un conjunto de palabras, pero no están ordenadas coherentemente, porque no tiene sentido decir mesa la madera de. Pero si yo digo la mesa de madera, allí sí las palabras, como están ordenadas coherentemente, forman una frase. Y además, una frase cumple una función dentro de la oración. ¿Qué función puede desempeñar una frase? Hay distintas funciones, por ejemplo, modificador directo, modificador indirecto, núcleo, puede funcionar como objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, agente, complemento predicativo. Esas son funciones que pueden desempeñar las frases. Y tenemos los siguientes tipos de frases. Tenemos a la frase nominal, verbal, adjetiva, preposicional y adverbial. Por ejemplo, mis alumnos de SEC. Es una frase, está ordenada coherentemente. Y el tipo de frase depende de quién sea el núcleo. En mis alumnos de SEC
¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la palabra más importante? La palabra más importante, alumnos, claro. Y alumnos es un sustantivo. Por eso, mis alumnos de SEC viene a ser una frase nominal o sintagma nominal. A ver, dice, estudian lenguaje. ¿Cuál es la palabra más importante en estudian lenguaje? Lo más importante, estudian. Y como estudian es un verbo, estudian lenguaje sería una frase verbal. A ver, otra frase más. Dice, sumamente motivados. ¿Cuál es la palabra más importante? Motivados. Y motivados es un adjetivo. Por eso sumamente motivados es una frase adjetiva. Con la profesora Anabel. Aquí, chicos, ¿quién está encabezando la frase? Con. Y cuando tu frase esté encabezada por una preposición, ¿qué tipo de frase tenemos aquí? Una frase preposicional, ¿ya? Y dentro de la frase preposicional, que es con la profesora Anabel, podemos encontrar otra frase. Claro, encontramos en realidad otra frase. ¿Qué frase estamos encontrando? Mira, la profesora Anabel. Mira, si le quitas con, ya no sería frase preposicional. ¿Qué sería la profesora Anabel? La profesora Anabel sería una frase nominal. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo a profesora, que es un sustantivo. Pero si tiene con la profesora Anabel, todo esto que viene a ser una frase preposicional, ¿ya? Y muy temprano, ¿cuál es la palabra más importante? Temprano, claro, y temprano es un adverbio de tiempo. Por eso, muy temprano sería una frase adverbial. Listo. Por eso, tenemos, ¿qué tipos de frases hemos dicho? Tenemos frases nominales, ahí está, mis alumnos de SEC, frases verbales, estudian lenguaje, frases adjetivas o adjetivales, sumamente motivados, con la profesora Anabel, frase preposicional, y muy temprano, frase adverbial. Esos son los tipos de frases. Ahora vamos a clasificar a las frases o sintagmas. Recuerden que el tipo de frase depende de quién sea su núcleo. Mis alumnos de SEC, nuevamente, ¿cuál es la palabra más importante? La palabra más importante, ¿cuál es? Alumnos. Y alumnos es un sustantivo, ¿verdad? Por lo tanto, mis alumnos de SEC, ¿qué tipo de frase sería? Sería una frase nominal. Claro, no vas a decir frase sustantiva, ¿no? ¿Por qué? Sustantivo o nombre es lo mismo, ¿verdad? Por eso frase nominal. Ese es el nombre. O, si quieres, sintagma nominal. Es lo mismo. La vieja radio. ¿Cuál es la palabra más importante? Nada que vieja. Vieja no ha. Radio. Y radio es un sustantivo. Por eso, ¿qué tenemos nuevamente? Tenemos una frase nominal. Claro. Nuestra democracia. ¿Cuál es la palabra más importante? Democracia. ¿Y democracia qué es? ¿Democracia qué es? Democracia es un sustantivo. ¿Otra vez, profesora? Sí, otra vez. Tenemos otra frase nominal. Ya está, frase nominal. El reloj del abuelo. ¿Cuál es la palabra más importante? No es el abuelo, no. Es reloj. Y reloj es un sustantivo. Nuevamente, ¿qué tipo de frase tenemos? Todas son frases nominales, profesora. Vamos a ver si todas son frases nominales. Frase nominal. A ver, con nuestros maestros. Ah, pequeño detalle. Mira, ¿quién está encabezando la frase? ¿Quién está encabezando la frase? Con. ¿Y qué es con? Es una preposición. Entonces, ¿qué tipo de frase tenemos ahora? Una frase preposicional. Eso es. Una frase preposicional. Siguiente. Aprendamos de nuestros errores. ¿Cuál es la palabra más importante? Aprendemos. Aprendemos, ¿es verdad? Claro. ¿Y aprendemos qué es? Un verbo. Entonces, ¿qué tipo de frase tenemos? Claro. Sería nuestra frase verbal. Frase verbal. Otra. París, la capital de Francia. ¿Cuál es la palabra más importante? París, porque la capital de Francia viene a ser una aposición. ¿Ya, chicos? ¿Qué es todo esto? Si Francia es un sustantivo, frase nominal. Siguiente. A ver. Lejos
lejos de tu corazón. Lejos de tu corazón. ¿Cuál es la palabra más importante? Corazón. ¿Y corazón qué es? Perdón. No es corazón, no es corazón, no es corazón. Estoy pensando en el corazón yo. Lejos de tu corazón. ¿Cuál es la palabra más importante? Lejos. Porque si dice de tu corazón, tú sabes que lo que está después de la preposición tiene menor valor, porque la preposición es un nexo subordinante, une elementos con distinta jerarquía. Esto ya lo hemos visto también. Aquí nuestro núcleo, ¿cuál es? Nuestro núcleo es lejos, la palabra más importante. Entonces, ¿qué tipo de frase tenemos aquí? Tenemos una frase adverbial, porque lejos es un adverbio. Frase adverbial. Ya. Siguiente. Frase adverbial. Siguiente. Muy lentamente. ¿Cuál es la palabra más importante? Lentamente. ¿Y lentamente qué es? Lentamente es un adverbio. ¿Qué tipo de frase tenemos? Tenemos una frase adverbial. Esta sería una frase adverbial. A ver. Y en muy alto. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Muy o alto? Muy, ¿verdad? Muy. Ajá. Perdón, muy alto. ¿Cuál es la palabra más importante? Alto. Y alto es un adjetivo. Por lo tanto, ¿qué tipo de frase tenemos aquí? Tenemos una frase adjetiva o también la puedes llamar frase adjetival. ¿Ya? Frase adjetival. Entonces, recuerda, el tipo de frase de quién depende, de quién sea su núcleo, salvo la frase preposicional, que es frase preposicional, ¿por qué? Porque está encabezada por una preposición. ¿Ya, chicos? Continuamos. Otra unidad sintáctica es la locución. ¿En qué se diferencia una locución de una frase? La frase es un conjunto de palabras, la locución también. Pero mientras que la frase tiene una estructura variable, puede cambiar su estructura, la locución presenta una estructura fija, una estructura que no puede cambiar. ¿Ya? Y tenemos frases sustantivas, frases adjetivas, frases adverbiales, verbales, preposicionales y conjuntivas. Uña de gato. ¿A qué me refiero yo con uña de gato? ¿Qué es la uña de gato? No me refiero a la garra del felino, me estoy refiriendo a la planta medicinal. Entonces, uña de gato, todo esto es un solo sustantivo, porque las locuciones son conjuntos de palabras con estructura fija que reemplazan a una sola categoría gramatical, a una sola palabra. Son equivalentes a una palabra. ¿Ya? Uña de gato, entonces, es un solo sustantivo, es una sola palabra, es una sola categoría gramatical. Nos estamos refiriendo a una planta. Ahora, cuando digo es un hueso duro de roer, hueso duro de roer, duro de roer modifica el hueso. Y como hueso es un sustantivo, ¿quién modifica? El adjetivo. Entonces, duro de roer viene a ser una locución adjetiva. No puede cambiar su estructura. Así como no podía cambiar uña de gato. Yo no podía decir uña de gata. Yo no podía decir dura de roer. No, duro de roer. Estructura fija. Ella habla hasta por los codos. ¿Cuánto habla? Hasta por los codos. Es una estructura que no la podemos cambiar. No podría decir, por ejemplo, hasta por las rodillas. No se puede hacer eso, porque su estructura es fija. Ustedes estudian porque quieren salir adelante. ¿Qué significa salir adelante? Triunfar. Salir adelante es una locución verbal. Puedes reemplazarla ¿por quién? Por un solo verbo, que es triunfar. Mira, uña de gato es una planta medicinal, un sustantivo. Duro de roer es un adjetivo. Hueso duro de roer modifica un sustantivo. Hasta por los codos. ¿Cómo habla? Hasta por los codos. Adverbio de cantidad. Salir adelante, triunfar, es un verbo. Encima de, profesor, una preposición, claro. Por ejemplo,
Puse los libros encima de mi escritorio. ¿Qué significa? Sobre mi escritorio. Encima de es igual que decir sobre. Y sobre es una preposición. Locución preposicional encima de. No puede cambiar su estructura. Sin embargo, estudió, sin embargo, no dio el examen. Estudió, pero no dio el examen. Sin embargo, es igual que la conjunción pero, que es una adversativa. Entonces, ¿qué es? Como, sin embargo, es una conjunción formada por dos palabras, es una locución conjuntiva. Tenemos entonces locuciones sustantivas como uña de gato, locuciones adjetivas como duro de roer, locuciones adverbiales como hasta por los codos, locución verbal como salí adelante, locución preposicional como encima de, que podía reemplazarlo por sobre, locución conjuntiva como sin embargo, que podía reemplazarlo por pero. Ahora vamos a identificar las locuciones y las clasificaremos. Ya, chicos, veamos. Dice, Fénix de los Ingenios. ¿A quién se le decía el Fénix de los Ingenios? A un escritor. ¿A qué escritor? Lope de Vega. Entonces, ¿qué tipo de locución? Está reemplazando a una persona, ¿sí o no? ¿Qué tipo de locución es esta? Esta sería una locución sustantiva. Claro, esta es una locución sustantiva. Seguimos. A ver, siguiente. Dice, común y silvestre. Por ejemplo, es un hombre común y silvestre. O es un animal común y silvestre. Es decir, simple como cualquier otro, ¿verdad? Y si modifica, por ejemplo, al hombre, es un hombre común y silvestre. Modifica un sustantivo. ¿Qué tipo de locución sería? Una locución adjetiva. Claro, locución adjetiva. Y esta estructura común y silvestre es estructura fija. Una estructura que no podemos variar. Por eso es una locución. A ver, llevar a cabo. Mañana se llevará a cabo un seminario, por ejemplo. Llevar a cabo, ¿qué significa? A ver, mañana se llevará a cabo un seminario. Mañana sucederá algo, ¿verdad? Suceder. Entonces, ¿qué tipo de locución sería? Locución verbal. Locución verbal. Verbal. Siguiente. Él es un hombre de cuarta. Es un hombre de cuarta. De cuarta. ¿Está modificando a quién? Al hombre. Entonces, de cuarta viene a ser una locución. Si modifica un sustantivo, ¿qué tipo de locución es? Adjetiva. No me gusta que me tomen el pelo. No me gusta ¿qué? ¿Qué significa tomar el pelo? Podría ser engañar o burlarse también. Entonces, locución verbal. Se refiere a un verbo, una acción. Locución verbal. Verbal. Siguiente. Otra vez metiste la pata. Otra vez metiste la pata. Locución verbal. ¿Qué significa meter la pata? Otra vez te equivocaste. Claro, otra vez te equivocaste. Ella camina a paso de tortuga. ¿Cómo camina? Lentamente. Si digo cómo más el verbo, ¿cómo camina? Lentamente. Locución adverbial, ¿sí o no? Claro, locución adverbial. Esta vez diste en el clavo. ¿Qué significa? Que esta vez acertaste. Es un verbo. Locución verbal. Locución verbal. No obstante. No obstante es como decir sin embargo, pero. Entonces, ¿qué tipo de locución? Si puedo reemplazarlo por pero. Estudié, no obstante, no di el examen. Estudié, pero no di el examen. Locución de qué tipo? Conjuntiva. Locución conjuntiva. A ver, y debajo de, lo encontré debajo de la mesa. Es como decir bajo la mesa. Y bajo, ante, bajo, cabe con, ¿qué es? Es una preposición. Vendría a ser una locución preposicional. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta del tipo de locución? Porque puedo reemplazarla por una sola palabra.
y por la palabra que pueda reemplazar. Si puedo reemplazar por un sustantivo, locución sustantiva. Si puedo reemplazar por un adverbio o modifica a un sustantivo, locución adjetiva. Si puedo reemplazarlo por un verbo, locución verbal. Si puedo reemplazarlo por un adverbio, locución adverbial. Si puedo reemplazarlo por una conjunción, locución conjuntiva. Si puedo reemplazarla por una preposición, locución preposicional. Y recuerda que toda locución tiene una estructura fija. Siguiente. Veamos ahora a la oración. La oración está constituida por un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo y manifiestan la intención del hablante. ¿Qué es lo que el hablante nos quiere expresar? De repente el hablante quiere informar, quiere expresar una duda, un deseo, quiere mostrar sorpresa, quiere hacer una pregunta. Entonces todo eso nos va a expresar la oración. Y la oración es independiente. ¿Por qué? Porque una oración termina en punto. ¿Será oración decir ustedes son lo máximo? Sí es una oración. ¿Por qué? Porque estoy informando algo sobre ustedes, ¿verdad? Ustedes son lo máximo. Ajá. Bien, ¿es una oración? Profesora, no, porque no tiene verbo. Chicos, una oración, y además es una sola palabra. Chicos, una oración también puede estar constituida por una sola palabra, pero debe expresar un pensamiento completo. A ver, bien. Por ejemplo, cuando tú desarrollas un ejercicio que ha sido muy complicado para ti, te demoraba bastante en analizarlo y no te salía respuesta hasta que por fin te salió, dices, bien, te emocionas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Logré resolver ese ejercicio, pero lo dijiste con una sola palabra. Expresa un pensamiento completo, está manifestando la intención del hablante, que es alegría, alegría. Entonces sí es una oración. Una oración, chicos, no necesariamente va a tener verbo. Y una oración puede estar formada por una sola palabra también. Bien. Bien sería una oración en la que no puedes hallar al sujeto y al predicado. Bien no se puede dividir en sujeto y predicado, por eso es una oración unimembre. En cambio, ustedes son lo máximo. ¿Quiénes son lo máximo? Ustedes sujeto, lo demás predicado. Como sí podemos dividirla en sujeto y predicado, sería una oración bimembre. Prohibido fumar. Nos están dando una orden. No fumes, ¿verdad? Entonces hay una intención. También es una oración. A pesar de que fumar no esté conjugado. A pesar de que no esté conjugado, también es una oración. ¡Ay! ¿Te duele algo? Dices, ¡ay! Es una oración a pesar de no tener verbo. Es una oración unimembre también. Bien y ay y prohibido fumar son oraciones que no tienen verbo, ¿verdad? No tienen verbo conjugado. A estas oraciones, ¿cómo se les llama? Interjecciones. ¿Ya? Las oraciones que no tienen verbo conjugado son las interjecciones. Otras interjecciones, por ejemplo, hola, auxilio, socorro. Esas son interjecciones. Profesora, ¿auxilio, socorro no son verbos? No, no son verbos. Allí auxilio y socorro son sustantivos. Pero si dijera ayúdenme, ahí sí, porque ayúdenme está conjugado. Ustedes ayúdenme. Ahí sí habría verbo. Y la oración sería bimembre. ¿Por qué? Porque el sujeto es tácito, sobreentendido, ustedes. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas oraciones. ¡Socorro! Ese niño se está ahogando. En vez de decir, señor salvavidas, por favor, venga pronto que voy a morir, dice socorro. O cuando supuestamente estás estudiando en tu habitación, pero tu mamá entra y estás bien echado en la cama con tu celular. Y tu mamá entra y que dice, con que estudiando. Ahí está. También es una oración. O cuando saludas a tu vecino, ahora de lejos, ¿verdad? Hola, le dices de lejos, ahí está. Hace mucho frío, también es una oración. Y aquí sí tenemos el verbo que es hace. ¿Y quién hace? Nadie, también es una oración unimembre. Hola tampoco tiene verbo, unimembre. Con que estudiando no tiene verbo conjugado, unimembre. Y socorro también es una unimembre. Todas ellas son unimembres. Profesora,
Pero si tienen verbo debería ser bimembre. No necesariamente, mira. Cuando digo hace mucho frío, ¿quién hace frío? ¿Alguien? No. Como te está refiriendo al tiempo, es unimembre a pesar de tener verbo. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué es una proposición? Chicos, no hay que confundir uno es la proposición y otra es la preposición. La preposición con E es un nexo, es un elemento de enlace, como por ejemplo a, ante, bajo, cabe, con, contra. Esas son preposiciones, pero las proposiciones son estructuras que aparecen en una oración compuesta. ¿Ya? Tienen la apariencia de oraciones, pero ¿en qué se diferencian de la oración? Que mientras que la proposición es dependiente, una oración es independiente. Por ejemplo, Juan estudia y Raúl trabaja. Juan estudia parece ser una oración. Raúl trabaja parece ser otra oración, pero como están enlazadas por la conjunción y, esas dos estructuras que son Juan estudia y Daniel trabaja, esas dos estructuras ya no son oraciones, son proposiciones. ¿Por qué? Una depende de la otra, una está ligada a la otra. Además, la proposición no es una unidad de la comunicación, sino parte de esa unidad de comunicación. ¿Cómo es eso, profesora? Por ejemplo, cuando digo Carlos estudia y Daniel trabaja. Carlos estudia, todavía no está completa la unidad comunicativa, todavía no estás informando todo lo que quieres decir. ¿Por qué? Porque falta decir que y Daniel trabaja, ¿te das cuenta? Entonces estamos, cuando yo digo Carlos estudia y Daniel trabaja, recién hay una unidad de comunicación. ¿Ya? Si lo dejaba en la mitad, faltaba todavía completar la idea. En cambio, la oración sí es una unidad de comunicación. Las proposiciones además se enlazan una proposición a otra mediante un nexo, mientras que la oración no, porque la oración ¿en qué termina? En un punto. Por eso la proposición es dependiente nuevamente y la oración es independiente. Ahí está la diferencia. Ahora, chicos, vamos a identificar las proposiciones en las siguientes oraciones. Dice, Martín vendrá mañana, pero su novia no lo sabe. Chicos, importante. La cantidad de verbos en una oración es igual a la cantidad de proposiciones. A ver, localicemos. ¿Cuál es nuestro primer verbo? Para saber la cantidad de proposiciones que hay. Primer verbo, vendrá. Segundo verbo, sabe. Hay dos verbos. ¿Cuántas proposiciones hay? Dos. ¿Cuál es nuestra primera proposición? Martín vendrá mañana. ¿Cuál es la segunda proposición? Su novia no lo sabe. Y parecen ser dos oraciones, ¿verdad? Pero están enlazadas. Están enlazadas mediante, en este caso, la conjunción pero. Entonces, la unión de proposiciones forma ¿qué tipo de oración? La oración compuesta. Oración compuesta. Siguiente. Juan, quien es mi carpintero, hizo ese mueble. Primer verbo, ¿cuál es? Es. Segundo verbo, ¿cuál es? Hizo. Dos verbos. ¿Cuántas proposiciones? Dos. ¿Cuál es la primera? Nada que Juan, quien es mi carpintero, y la segunda hizo ese mueble, no. Aquí, chicos, hay dos proposiciones, pero lo que ocurre es que una es más importante que la otra. Si te das cuenta, en la primera oración compuesta, las dos proposiciones tienen igual jerarquía, porque estaban enlazadas, porque conjunción. Por la conjunción pero. Y si recuerdas, pero, ¿qué tipo de conjunción es? ¿Coordinante o subordinante? Esto lo hemos visto en el tema de las conjunciones. El pero es una conjunción coordinante. Ah, ya. Por eso está enlazando proposiciones con igual jerarquía, proposiciones coordinadas. Por eso esta es una oración compuesta ¿de qué tipo? Martín vendrá mañana, pero su novia no lo sabe. Oración compuesta coordinada. ¿Ya? Porque están enlazadas mediante el pero, conjunción coordinante. Pero en la segunda oración es distinto, chicos. También tenemos dos verbos y hay un elemento que está enlazando las proposiciones. ¿Qué elemento? ¿Quién? ¿Ya? ¿Qué elemento? ¿Quién?
¿Quién es un pronombre relativo? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? ¿Sí? Debes recordar esto. A ver. ¿Quién? Ya. Pero hay un detalle aquí, chicos. Que tu proposición principal es Juan hizo ese mueble, porque esa es la información más importante. ¿Y cuál sería tu otra proposición? La que está subordinada. ¿Quién es mi carpintero? Si tú eliminas quién es mi carpintero, no pasa nada. Tú puedes eliminar lo que está aquí y no pasa nada. Mira, Juan hizo ese mueble. Entonces, ¿quién es mi carpintero? Es tu proposición subordinada. Juan hizo ese mueble es tu proposición principal. Por eso, mientras que la primera era una oración compuesta coordinada, la segunda también es una oración compuesta porque tiene dos proposiciones. Pero es una oración compuesta ¿de qué tipo? Oración compuesta subordinada. Porque sus proposiciones tienen diferente jerarquía. Una principal, Juan hizo ese mueble, y otra subordinada, ¿quién es mi carpintero? Esas plantas no necesitan mucha cantidad de agua. A ver, chicos, ¿cuántas proposiciones hay? Localicemos nuestros verbos. Primer verbo, necesitan. ¿Hay otro verbo? No, profesora, entonces hay una sola proposición. Falso. Si tiene un solo verbo, no es una proposición. ¿Qué viene a ser todo esto? Todo ello viene a ser que una oración, pero ya no compuesta, sino una oración simple. Y en la oración simple no encontramos proposiciones. Recuerda, solamente en la oración compuesta podemos encontrar las famosas proposiciones. En la oración simple no hay proposiciones en esta oración. Tienes que tomar coraje y afrontar el problema ya mismo, o tu madre te lo recriminará. A ver, ¿cuál es nuestro primer verbo? Primer verbo, nada que tienes, ¿ah? Tienes que tomar, porque es una perífrasis, tomarás coraje, tomarás. Segundo verbo, afrontar, profesora, pero afrontar no está conjugado, ¿sí? Pero hay otro verbo más, recriminará. Pero acá, mira, puedo decir, tienes que tomar coraje y tienes que afrontar allá. Entonces acá vamos a considerar que el verbo es tienes que afrontar, ¿verdad? Y tienes que afrontar el problema ya mismo. Ahora sí. Entonces tenemos tres verbos, porque afrontar lo estamos tomando como tienes que afrontar el problema. Ya. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 3 proposiciones. Veamos, vamos a enlazar. ¿Cuál es nuestra primera proposición? Tienes que tomar coraje. La segunda, tienes que afrontar el problema ya mismo. Y la tercera, tu madre te lo recriminará. Ya. Tenemos 3 proposiciones. Pero mira, ¿quién está enlazando estas proposiciones? ¿Qué conjunción está enlazándolas? ¿Qué conjunción? La conjunción y primero, que es una copulativa que está dentro de las coordinantes, y luego la o, que también es una disyuntiva que está dentro de las coordinantes. Por eso, toda ella es una oración compuesta ¿de qué tipo? Oración compuesta coordinada. Esta es una oración compuesta coordinada. Siguiente. No cocines si no tienes todos los ingredientes. Primer verbo. ¿Cuál es? Cocines. Segundo verbo. Tienes. ¿Cuál es el nexo que estamos utilizando? El nexo es sí. Porque hay una condición. ¿Cuál es la condición? Para que no cocines. Que no tengas todos los ingredientes, ¿verdad? Entonces aquí, chicos, ¿cuál sería nuestra proposición? Una proposición es no cocines. ¿Y cuál es la otra? No tienes todos los ingredientes, no. Sino ¿desde qué palabra? Desde sí. ¿Por qué? Porque recuerda, el sí es una conjunción condicional y está dentro de las conjunciones subordinantes. Y les dije que la conjunción subordinante
enlaza proposiciones, pero forma parte de la menos importante, que es la proposición subordinada. Eso lo vimos en el tema de la conjunción. Por si no recuerdas, te lo estoy mencionando otra vez, ¿ya? Entonces, tu proposición principal, no cocines. Proposición subordinada, si no tienes todos los ingredientes, porque te está indicando la condición. Oración compuesta subordinada, ¿sí? Seguimos. Los autos importados son bastante costosos. ¿Cuál es el verbo? Siempre es lo primero que tienes que buscar. Tu verbo. ¿Cuál es tu verbo? Son. ¿Hay otro verbo? No. ¿Cuántas proposiciones hay? Ninguna. ¿Por qué? Porque si hay un solo verbo, esto no es una proposición, esto es una oración. Con un solo verbo, ¿qué tipo de oración es? ¿Qué tipo de oración es? Viene a ser nuestra oración simple. Ya, aquí no vamos a encontrar proposiciones. Voy porque me parece lo correcto. Primer verbo, voy. Segundo verbo, parece. ¿Cuál es tu nexo? ¿Cuál es tu nexo? Porque. Porque. Bien. Y el porque es una conjunción causal. Y las causales están, si recuerdas, dentro de las conjunciones subordinantes. Entonces, porque me parece lo correcto, viene a ser nuestra oración. Voy porque me parece correcto sería una oración compuesta subordinada, en la que nuestra proposición principal es voy y tu proposición subordinada porque me parece lo correcto. Profesora, voy, ¿qué es un solo verbo? ¿Puede ser una proposición? Sí. La proposición puede tener como mínimo un verbo. Si ya tiene un verbo, ya puede ser una proposición, aunque no esté acompañado por más palabras. Voy, sola puede ser una proposición, ¿ya? Van a cerrar, debes darte prisa. ¿Cuál es el primer verbo? Van a cerrar. Segundo verbo, debes darte o darás, te darás prisa, ¿sí o no? Dos verbos. Entonces, ¿cuántas proposiciones hay? Dos. Primera proposición, van a cerrar. Profesor, ¿un solo verbo puede ser proposición? Hemos dicho que sí. Segunda proposición, debes darte prisa. ¿Y qué elemento está utilizando de nexo? La coma. La coma, el punto y coma, los dos puntos también pueden enlazar proposiciones, ¿ya? Entonces, esta también es una oración compuesta ¿de qué tipo? Coordinada, porque sus elementos tienen igual jerarquía. Listo. Continuemos con la clasificación de las oraciones. Primero clasifiquemos a las oraciones según la intención o actitud del hablante. Tenemos a las oraciones enunciativas o aseverativas, dubitativas, desiderativas, imperativas o exhortativas, exclamativas e interrogativas. Enunciativas o también conocidas como aseverativas, las que tienen por intención informar afirmativa o negativamente. Por ejemplo, ustedes jamás se rinden. Aquí estamos negando porque estamos utilizando el adverbio jamás. Jamás indica negación. Ustedes sí se preparan a conciencia. Estaríamos afirmando. Oración enunciativa afirmativa. Dubitativas expresan incertidumbre, duda. Tal vez ella te ame. Tal vez. Desiderativa, deseo. Ojalá cumplas tus proyectos. Imperativa o exhortativa. Hay una orden, hay una sugerencia, un ruego. Como cuando le dices, no te vayas. Ahí es una oración imperativa. Exclamativas, admiración o sorpresa. Por ejemplo, ¡ay! Cuando estás distraída y alguien te saluda y tú dices, ¡ay! Me asusté, ¿verdad? ¡Ay! Ese ¡ay! Admiración, sorpresa. Profesora, no te vayas también no es exclamativa porque tiene signo de exclamación. Chicos, no necesariamente el hecho de que tenga signo de exclamación significa que ya es exclamativa. Todo depende de la intención que tenga el hablante. No te vayas. La intención no es mostrar admiración, sino rogar algo. Estás rogando, ¿verdad? O cuando dices auxilio, tu intención no es mostrar asombro, sino pedir ayuda. Por eso auxilio, aunque tiene signo de exclamación, sigue siendo oración imperativa o exhortativa.
Y tenemos también a las oraciones interrogativas, que pueden ser directas o indirectas. Directas cuando utilizan los signos de interrogación, indirectas cuando no los utilizan. Por ejemplo, directa. ¿Te gusta el curso de lenguaje? ¿A qué carrera postulas? Son directas. Ahora quiero que las transformemos a indirectas. Las indirectas no utilizan los signos de exclamación, no los utilizan. Por ejemplo, en vez de decir, ¿te gusta el curso de lenguaje? Dime si te gusta el curso de lenguaje. Quiero tu respuesta. Dime si te gusta el curso de lenguaje. Quiero que tú me respondas. Quiero saber a qué carrera postulas. Necesito tu respuesta, ¿te das cuenta? Si yo necesito tu respuesta es porque estoy haciendo una pregunta. Ahora, esas interrogativas, sea cual fuere, directa o indirecta, cualquiera de ellas, podemos clasificarla en total y parcial. ¿Cuándo es total? Cuando la respuesta a la pregunta es un sí o un no. ¿Cuándo es parcial? Cuando no puedes responder con un sí o con un no, porque necesitas una información detallada, una respuesta detallada. Por ejemplo, acá dice, ¿te gusta el curso de lenguaje? Puedes responder sí o no. Espero que responda sí. A ver, dime si te gusta el curso de lenguaje. También me puedes responder sí o no. ¿A qué carrera postulas? ¿Vas a responder con un sí o con un no? No, tienes que dar una respuesta. ¿A qué carrera postulas? De repente es ingeniería industrial, administración, derecho. Quiero saber a qué carrera postulas. De repente puede ser, ¿qué puede ser? A ver, educación, filosofía, historia, medicina, etcétera. Entonces puede ser total cuando puedes responder con un sí o con un no y parcial cuando necesitas una respuesta detallada. Bien. Y vamos a clasificar ahora a las oraciones según la naturaleza del predicado. Y esto ya tiene que ver con lo que estudiamos en clasificación de los verbos, ¿ya? La oración puede ser, según la naturaleza del predicado, atributiva o predicativa. Atributiva. Profesor, eso me recuerda al atributo. Claro. ¿Por qué? La oración es atributiva cuando tu predicado tiene verbo copulativo más atributo. Y recuerda que el verbo copulativo es el que no tiene sentido completo. Por ejemplo, todos quedamos. ¿Pero quedamos qué, profesora? No se sabe. Claro, quedamos, por eso es un verbo copulativo. No tiene sentido completo. ¿Qué necesita para tener sentido completo? Necesita un atributo. Claro. ¿Cuál es su atributo? El elemento que le está dando sentido a quedamos. Quedamos verbo copulativo. ¿Y cuál sería nuestro atributo? Muy satisfechos. Ahí está. Entonces, oración atributiva. ¿Por qué? Porque su predicado, que es quedamos muy satisfechos, porque su predicado, este sujeto, todos es sujeto, quedamos es el predicado y hemos dicho que el predicado tiene verbo copulativo más atributo, ¿sí? Oración predicativa. ¿Cuándo? Cuando el predicado presenta verbo predicativo, verbo con sentido completo. Por ejemplo, no sé, profesora, pero estamos ahí, ya me parece que se está confundiendo, ¿ah? Porque estamos es un verbo copulativo. Normalmente es copulativo. ¿Pero qué debe tener para que sea copulativo? Atributo. Chicos, ¿hay atributo? Sujeto nosotros. Lo demás es el predicado. Estamos normalmente es copulativo. Pero dime, ¿en casa es atributo? No, en casa es nuestro complemento circunstancial ¿de qué? De lugar. Entonces estamos, que normalmente es copulativo, ¿en qué se convirtió? En verbo predicativo. Por lo tanto, predicado verbal. El predicado es verbal o también se le llama frase verbal predicativa a este predicado. ¿Y la oración cómo se le llama? Oración predicativa. ¿Por qué oración predicativa? Porque tiene verbo predicativo. La oración puede ser transitiva o intransitiva. Transitiva, cuando tiene objeto directo.
intransitiva, cuando no lo tiene. Y recuerda que al objeto directo lo reconocemos. Una forma es preguntando qué más el verbo, pero esa forma no siempre te funciona, es engañosa. Pero lo que nunca te va a engañar es el reemplazo. Lo que nunca te falla es el reemplazo del posible objeto directo por los pronombres la, los, lolas. Por eso, fiesta clandestina causó la muerte de varios jóvenes. ¿Cuál es el verbo? El verbo es causó. ¿Y quién causó, profesora? ¿El sujeto cuál es? La fiesta clandestina. Lo demás es el predicado. ¿Y qué causó, profesora? La muerte de varios jóvenes. O fiesta clandestina la causó. Como puedes reemplazar por la muerte de varios jóvenes es nuestro objeto directo. Por lo tanto, oración transitiva. ¿Te das cuenta? Ahora, segunda oración. Ellos celebraban en pleno toque de queda. ¿Cuál es el verbo? El verbo es celebraban. ¿Quiénes celebraban, profesora? Ellos. Ellos viene a ser nuestro sujeto y lo demás es el predicado. Ya. ¿Y qué celebraban, profesora? No hay respuesta. Y si tú reemplazas por la, los y lolas, a ver, ellos lo celebraban, ellos la celebraban. No. Claro, si fuese ellos celebraban su cumpleaños en pleno toque de queda, ellos lo celebraban en pleno toque de queda, pero no está su cumpleaños, por lo tanto, no hay objeto directo. Oración intransitiva. La primera era una oración transitiva porque tenía objeto directo y la segunda es una oración intransitiva, ya que no tiene objeto directo. ¿Sí? Oración intransitiva, ¿ya? Intransitiva. Listo, chicos. Seguimos. Ya. Las oraciones también podemos clasificarlas en reflexivas y recíprocas. ¿Cuándo son reflexivas? Cuando el verbo está acompañado por los pronombres personales átonos, mete, se, nos, os. Y es reflexiva porque la acción vuelve al sujeto. Por eso nuestro verbo admite los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Esto lo hemos visto en clasificación verbal, ¿ya, chicos? Y es recíproca cuando tiene se, nos. Podría tener se o nos. Y la acción es compartida. Admite el refuerzo mutuamente. Dice, nena, no te peines en la cama. ¿Cuál es el verbo? El verbo es peines. ¿Y tiene métesenos? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Ah, tiene te. Ah, podría ser. Vamos a ver. No te peines a ti misma. Sí, la acción vuelve al sujeto. ¿Qué tipo de oración? El verbo sería reflexivo. ¿Y la oración de qué tipo sería? Sería una oración reflexiva. Eso es, oración reflexiva. A ver, nos saludamos a 2 metros de distancia. ¿Cuál es el verbo? El verbo es saludamos. A ver, saludamos. Saludamos es el verbo. Tiene métesenos, tiene nos. Pero ¿nos saludamos a nosotros mismos o mutuamente? Mutuamente, ¿verdad? Y como es mutuo, es compartido, el verbo es recíproco. ¿Y cómo se clasifica tu oración? La oración también sería recíproca. Oración recíproca. Eso es. ¿Ya? También tenemos a los verbos personales e impersonales. Y por eso las oraciones personales e impersonales. Oración personal tiene sujeto que puede ser tácito o expreso. Impersonal, simplemente no hay sujeto. El sujeto no existe. Primera oración. Habían trabajado arduamente. ¿Cuál es el verbo? El verbo es habían trabajado. ¿Y quiénes habían trabajado? Para ir al sujeto preguntas quién, quiénes o qué más el verbo. ¿Quiénes habían trabajado? Ellos. O ellas también podría ser, ¿verdad? Entonces tenemos un sujeto tácito. ¿Qué significa? Que el verbo es personal y la oración también, ¿cómo es? La oración también es personal. A ver la otra. Hubo muchas quejas de los vecinos. ¿Cuál es el verbo? El verbo hubo. ¿Y cuál es el sujeto? No te olvides, el verbo haber, si lo puedes reemplazar por hay, es impersonal.
hay muchas quejas de los vecinos. Entonces, si el verbo es impersonal, no hay sujeto y la oración también es impersonal. Por eso, impersonal sería, ¿verdad? No existe sujeto. Seguimos. La oración también podemos clasificarla en activa y pasiva. Activa, cuando el sujeto realiza la acción. Pasiva, cuando el sujeto recibe la acción. Y quien realiza la acción es un elemento del predicado llamado agente, el agente, que está encabezado por la preposición por. A ver, chicos, entonces expliquemos. El agente es quien realiza la acción cuando el sujeto es pasivo y está encabezado por la preposición por, es lo que te había mencionado. Y para reconocer si el sujeto es activo o pasivo, vamos a preguntar quién realiza la acción de y le agregamos un verboide infinitivo, ar, er, ir. ¿Ya? Y si el sujeto no realiza la acción, el sujeto es pasivo. ¿Y quién estaría realizando la acción? El agente. Veamos. Mis alumnos analizan la oración. ¿Cuál es el verbo? El verbo es analizan. Ya, yo quiero saber si mi sujeto es activo o pasivo. A ver. Primero, para llegar al sujeto pregunto quién es al verbo. ¿Quiénes analizan? Mis alumnos. Mis alumnos, sujeto, y todo lo demás es nuestro predicado. Sujeto, predicado. Ya, veamos. Quiero saber si el sujeto realiza la acción, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿quién realiza la acción de analizar? Porque analizan lo vas a transformar a infinitivo, ar, er, ir. ¿Quién realiza la acción de analizar? Mis alumnos. Ah, ya. Y como el sujeto está realizando la acción, ¿cómo es tu sujeto? El sujeto es activo. Ah, y algo importante, si el sujeto es activo, no vas a encontrar agente. El agente solo aparece cuando el sujeto es pasivo. ¿Ya? Si el sujeto es activo, ¿cómo se clasifica tu oración? Tu oración también es activa. ¿Sí? Oración activa. Ya. Pero chicos, una oración activa, nosotros podemos transformarla a pasiva. Pero hay una condición, que esta oración activa tenga objeto directo. ¿Y tenemos OD? Sí, ¿cuál? La oración. Mira, la oración, ¿por qué pronombre ato no puedes reemplazar? La oración, ¿por qué pronombre ato no podrías reemplazar? La, los, lolas. Mis alumnos la analizan. Ah, sí se puede. La oración entonces es el objeto directo. Sí podemos cambiar esta oración a pasiva porque tiene objeto directo. Ya. ¿Y cuál es el método que vamos a utilizar? El método es aspa simple, chicos. Por aspa simple sale. ¿Ah? Mira, pero no es solamente cambiar la ubicación de los elementos, sino transformarlos. Primero sería la oración. La oración. Luego, analizan, vas a transformar este verbo a una perífrasis que tiene la estructura ser más participio, que sería es analizada, porque está en presente. Si estuviese en pretérito, fue analizada, y si estuviese en futuro, será analizada. Entonces tienes el verbo ser más el participio. Analizada está en participio. Ado, ido, tos, ocho. Ado, ido, tos, ocho. Profesora, analizada, porque también puede cambiar a género femenino. Puede ser analizado, analizada, analizados o analizadas. ¿Ya? Y mis alumnos, ¿en qué se transforman? Por mis alumnos. Le vas a agregar la preposición por. La oración nueva sería: la oración es analizada por mis alumnos. ¿Cuál es nuestro nuevo verbo en esta oración? Es analizada. ¿Y cuál sería el sujeto? ¿Quién es analizada? No hay respuesta. ¿Pero qué es analizada? La oración. La oración es el sujeto y lo demás es tu predicado. Quiero saber si mi sujeto es activo o pasivo. Para saber si la oración es activa o pasiva, pregunto nuevamente: ¿quién realiza la acción de analizar? Y la respuesta es mis alumnos. Ah, ya. Por lo tanto, tu sujeto no realiza la acción. ¿Qué tipo de sujeto es ahora? ¿Es un sujeto? Eso, es un sujeto pasivo. Y como tu sujeto es pasivo, ¿quién realiza la acción? Un elemento llamado agente.
que está encabezado por la preposición por. ¿Y cómo sería toda esta oración? Toda la oración sería activa pasiva. Oración pasiva. ¿Por qué, profesora, pasiva? Porque el sujeto no realiza la acción. ¿Quién realiza la acción entonces, chicos? El agente. Bien. El agente. Ahora sí, chicos, vamos a empezar a resolver nuestras preguntas tipo examen de admisión. Número 1. ¿Cuál es un análisis sintáctico? Recuerda, la sintaxis estudia el ordenamiento y la función de las palabras dentro de la oración o del sintagma o frase. En la A dice, el artículo es una palabra gramatical variable. Estamos analizando el artículo de manera aislada y estamos diciendo que es variable. En otras palabras, que no tiene accidentes, es que sí tiene accidentes gramaticales. ¿Y quién lo ve eso? Eso lo ve la morfología. Aquí tenemos un análisis morfológico, ¿sí? Un análisis morfológico. Recuerda que la morfología estudia a las palabras de manera aislada, estudia la estructura interna de las palabras y las clasifica en variables e invariables. Entonces, morfológico. Tú lleva tilde cuando es pronombre. Estamos hablando del uso correcto de la palabra tú. Ese es un análisis ortográfico. Estamos hablando del uso correcto de las grafías. Ortográfico. Dios es una palabra monomorfemática. Mira, y aquí te está ayudando. Morfema. ¿Quién lo estudia? La morfología, ¿verdad? Entonces sería un análisis morfológico, porque estamos hablando de la estructura interna de la palabra. A ver, la función privativa del núcleo del sujeto corresponde al sustantivo. Mira, ya estás hablando de ¿qué? De la función. ¿Y esto sí lo ve quién? ¿Y esto quién lo ve? Esto lo ve la sintaxis. Por eso la alternativa correcta es la D. ¿Y por qué no pudo ser la E? Vaído presenta 3 sílabas. ¿Quién estudia a la sílaba y al fonema? La fonología, ya chicos. Este vendría a ser un análisis fonológico. Sí, fonología, ya chicos, un análisis fonológico. 2. Elija la alternativa en la que la frase subrayada sea nominal. Para que la frase sea nominal debe tener como núcleo al sustantivo o la palabra que reemplaza al sustantivo, que es el pronombre. Veamos. Tremendamente brillante. ¿Cuál es la palabra más importante? Brillante. Y brillante es un adjetivo. Entonces, frase adjetiva o adjetival. No es la A. La B. La mejor semana del año. ¿Cuál es la palabra más importante? Semana. Y semana es un sustantivo. Ah, ya la tienes. Esa sería tu frase nominal. La mejor semana del año. Profesora, ¿y por qué no la sé? Vamos a ver. Bastante lejos. ¿Cuál es la palabra más importante? Lejos. Y lejos es un adverbio. Bastante lejos, frase adverbial. En la siguiente oración, ¿cuál es la frase subrayada? Al portero. Pero al viene de ¿qué? De a más el. Tienes a preposición, el artículo y portero sustantivo. Ah, ya. ¿Quién está encabezando? Está encabezando a. ¿Y a es una? Si está encabezado por a, tú sabes que a es una preposición. Frase preposicional. Al portero. Y aquel fue un dolorosísimo trance para nosotros. Mira, tu frase está encabezada por para, que es una preposición. Entonces, para nosotros, frase preposicional. Pregunta número 3. Bastante tarde y demasiado encorvados son. ¿Qué tipo de sintagmas? Sintagma es igual que frase. A ver, bastante tarde. ¿Cuál es la palabra más importante? Tarde. Y tarde es un adverbio de tiempo. Entonces, bastante tarde, sintagma adverbial. Demasiado encorvados. Encorvado es un adjetivo, ¿sí o no? Encorvados es un adjetivo. Y es la palabra más importante. Por lo tanto, demasiado encorvados, frase adjetiva. La primera es frase adverbial y la segunda es frase adjetiva. Alternativa correcta, dedo. 4. Elija la alternativa en la que la frase subrayada sea adjetiva. A ver, entonces el núcleo de la frase debe ser un adjetivo. Empecemos desde la E. En la E, ¿cuál es el verbo?
semana, y semana es un sustantivo, frase nominal. En la D, tal vez tengamos más suerte en el próximo partido. Suerte es el núcleo. En más suerte, suerte. Y suerte es un sustantivo, frase nominal. La besó apasionadamente en los labios. Está encabezada por en, frase preposicional. Qué radiante estás por las mañanas. Está encabezado por, mira. Por preposición, frase preposicional. ¿Cuál es entonces? La A. Tu amiga es excesivamente alta. Excesivamente alta. La palabra más importante, alta, que es un adjetivo. Frase adjetiva. Número 5. En el enunciado. Aquellas dos niñas quechuas del callejón de Guaylas son mis queridas paisanas. Aquellas dos niñas quechuas del callejón de Guaylas, mis queridas paisanas, viajarán a Europa. El núcleo de la frase nominal es. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Del callejón de Guaylas? No, de las niñas. Este es el núcleo. Aquellas MD, 2 MD, quechuas MD, del callejón de Guaylas MI, y mis queridas paisanas es una aposición. Este análisis lo vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana hablaremos sobre los elementos del sujeto. ¿Ya, chicos? Por ahora, ¿cuál es el núcleo de la frase nominal? Niñas, porque estamos hablando de las niñas, ¿verdad? Alternativa dedazo. Número 6. Es una locución adverbial. Un adverbio formado por dos o más palabras. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde? Entró a su habitación. ¿Cómo entró a su habitación? A hurtadillas. A hurtadillas viene a ser tu adverbio de modo. Ajá, sí. Profesora, ¿puedo reemplazarlo por un solo adverbio? Podría ser, a ver. A hurtadillas significa sigilosamente, ¿verdad? Silenciosamente. Ya, entonces sería la 6A. Por encima de, por ejemplo, lo veía por encima del muro. Sobre el muro, ¿sí o no? ¿Y sobre qué es? Sobre es una preposición. Entonces, por encima de sería una locución prepositiva o preposicional. Sobre. En contra de es igual como decir contra. Y contra también es una preposición, ¿verdad? Es una preposición. Entonces, descartada. Por lo tanto, es como luego entonces. Es una locución pero conjuntiva. Y la guerra de los 100 años también es un nombre propio. Es todo esto un solo sustantivo. Seguimos. 7. Marque la alternativa en la que no aparece locución verbal. A ver, a nadie le gusta que le tomen el pelo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la locución? Tomen el pelo, engañen, ¿verdad? O burlen. Tendré en cuenta tus sabios consejos. Consideraré. Locución, considerar. Tuvo que levantar la voz. ¿Qué significa levantar la voz? Gritar. Tuvo que gritar para que la entiendas. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de gritar. A ver, vamos a corregir nuestros errores. Profesora, vamos a corregir. Ya, pero mucho cuidado acá. Vamos a corregir, chicos. Puede cambiar su estructura. En vez de decir vamos a corregir, puede utilizar un sinónimo de corregir. A ver, ¿cuál sería? Vamos a enmendar, vamos a solucionar. Por lo tanto, vamos a corregir no es una locución, sino que es una perífrasis verbal. ¿Recuerdas? Las perífrasis verbales son un conjunto de palabras que puedes reemplazarlas por un solo verbo. Y puedes reemplazar vamos a corregir por corregiremos. Pero no puede ser locución, ¿por qué? Porque su estructura puede cambiar. Vamos a corregir, vamos a enmendar, vamos a rectificar, etc. Diste en el clavo. Por ejemplo, esto yo no lo podría reemplazar y decir diste en el tornillo, ¿verdad? No puede cambiar su estructura.
Por eso es una locución. Diste en el clavo, acertaste. Locución A, locución verbal. Alternativa que no presenta locución verbal sería la D, dedo. 8. Solo una de las alternativas contiene una oración. Indíquela. Los símbolos egipcios tradicionales. Pero no te dice nada de ellos, entonces no es oración. Anclado sobre el antiguo muelle de Cleopatra. ¿Es oración? No expresa un pensamiento completo. La tercera, playas para explorar en la provincia de Nazca. ¿Tiene sentido? No. Es la llegada de la embarcación. Esa sí tiene sentido completo, ¿verdad? Claro. Entonces, dedo. Y la E, descubrir una estatua misteriosa de Isis. No está conjugado, entonces no tiene sentido completo ahí. 8, dedo. Pregunta número 9. Indique el enunciado donde aparece una oración bimembre. Una oración bimembre es aquella que podemos dividirla en sujeto y predicado. Una oración bimembre tiene sujeto entonces, que puede ser tácito o expreso. Tácito significa sobreentendido. Expreso, que está presente en la oración. Veamos, la alternativa A, prohibido botar desmonte. ¿Cuál es el verbo? Ya, si tú me dices que el verbo es botar, aquí ten cuidado. ¿Por qué? Porque botar no es un verbo que esté conjugado. Yo no digo yo botar, tú botar, él botar. Entonces, si el verbo no está conjugado, es imposible hallar al sujeto. Esta oración, ¿cómo es entonces? Esta es una oración unimembre. José, aún es temprano. ¿Cuál es el verbo? El verbo es, y ahora sí está conjugado. Yo soy, tú eres, él es, claro, es, verbo conjugado. Viene del verbo ser, del infinitivo ser. Ya, pero preguntemos. Recuerda que para hallar al sujeto se pregunta quién, quiénes o qué al verbo. Entonces, ¿quién es? ¿José? ¿José aún es temprano? No. ¿Qué es? Temprano, profesora. Pero temprano no puede ser sujeto, ¿verdad? No hay sujeto en esta oración, ya que te estás refiriendo al tiempo. Por lo tanto, esta viene a ser nuevamente una oración ¿de qué tipo? Unimembre. Se está refiriendo, el verbo ser se refiere al tiempo, es unimembre. Se vende tamales. ¿Cuál es el verbo? Vende. Vende. ¿Pero quién vende? No se puede identificar a la persona que está vendiendo los tamales por culpa del pronombre se. Por eso, nuevamente, nuestra oración ¿cómo es? Nuestra oración es unimembre. Arriba las manos. Unimembre. ¿Ya, chicos? Unimembre. Arriba las manos. ¿Hay verbo? No tenemos verbo. Por lo tanto, es imposible hallar el sujeto. Unimembre. Volviste. ¿Volviste quién? Profesora, no está el sujeto, pero está sobreentendido. ¿Volviste quién? ¿Volviste tú? Sujeto tácito. Entonces ahora sí es posible hallar al sujeto, solo que estaba sobreentendido. Oración bimembre. Alternativa correcta, enano. Número 10. Identifica los casos que presentan oración transitiva. Oración transitiva, ¿qué significa? Que tiene objeto directo. Veamos. Esos pobladores piden apoyo económico. Recuerda que el objeto directo podemos reemplazarlo por lalos y lolas. Podemos decir, esos pobladores lo piden. Recuerda que una forma para hallar a lo de es preguntar qué más el verbo. Puede ayudarnos, pero siempre, por más que hagas la pregunta, para estar seguro de que realmente has hallado al objeto directo, reemplaza. Ya, te puede ayudar. Esos pobladores piden. ¿Qué piden? Apoyo económico. Pero quiero estar segura de que apoyo económico se lo dé. Entonces, reemplazo. Esos pobladores lo piden. ¿Sí? Sí tiene un objeto directo. Ahora, en la oración número 2. El televisor proyecta programas vulgares. ¿Cuál es el verbo? Proyecta. El sujeto es el televisor, ¿verdad? ¿Y qué proyecta? Programas vulgares.
pero para estar seguro de que realmente es objeto directo, la televisión, los programas es masculino, sí. La televisión los proyecta. Los trabajadores exigen aumentos salariales. ¿Cuál es el verbo? Exigen. Sujeto a los trabajadores. ¿Y qué exigen? Aumentos salariales. Reemplazando por los y lolas, los trabajadores los exigen. Los exigen porque aumentos está en plural masculino. Sebastián los lee en la biblioteca. ¿Cuál es el OD? La, los, lolas, objeto directo. Entonces, ¿cuáles son las oraciones transitivas? ¿Cuáles son? Todas, ¿verdad? Todos presentan oraciones transitivas. Pregunta número 11. Seleccione la opción en la que se presenta una oración compuesta. A ver, recuerden, una oración simple es aquella que tiene un solo verbo. En cambio, la oración compuesta tiene dos o más verbos. Si te piden una oración compuesta, tienes que buscar tus verbos entonces, ¿verdad? A ver, empecemos. En la A, ¿cuál es el verbo o cuáles son los verbos? Ellos tienen que darte la razón. El verbo no solo es tienen, sino tienen que darte. En realidad tienen que dar, porque te es un pronombre. Tienen que dar es el verbo. Esta es una perífrasis verbal, porque puedes reemplazar por darán. Ellos te darán la razón. Ellos te darán la razón. Un solo verbo, porque ahí tienes una sola perífrasis verbal. El paseo duró muchos días. ¿Cuál es el verbo? Duró. Y duró está en forma simple, ¿verdad? Ya. Un solo verbo, simple. Oración simple. En la 3, el verbo es van a nadar o nadarán. Perífrasis verbal. Uno solo. En la D, en la C era va a nadar. En la D, va a cambiar o cambiará. Rita cambiará de domicilio. En la E, primer verbo, deseo. Y segundo, practique. Allí sí tenemos dos verbos. ¿Sí? Mira, ¿cuál es la diferencia entre la A y la E? En la A también tienes el verbo tienen, luego que y luego dar. Aquí tienes el verbo deseo, tienes deseo, el que y luego practique. ¿Ya? Pero en tienen que dar puedes reemplazar por darán. En cambio, en deseo que practique no voy a decir simplemente deseo, el respeto, no. Porque hay dos ideas acá. Una es la idea de desear y otra es la idea de practicar. Por lo tanto, dos verbos, oración compuesta, alternativa, enano. Y si tenemos dos verbos, ¿cuántas proposiciones encontramos? Encontramos dos proposiciones. La cantidad de verbos es igual a la cantidad de proposiciones. Primera proposición, ¿cuál sería? Deseo. Y la segunda, que practique el respeto. ¿Ya? Pero los tipos de proposiciones, que hay coordinadas y subordinadas, vamos a verlas todavía más adelante. Lo importante aquí, lo que me interesa por ahora, es simplemente que te des cuenta de que es una oración compuesta porque tiene dos o más verbos. Luego ya vamos a ver los tipos de proposiciones, cómo hallarlas, ¿sí? Ya, eso vamos a verlo en ¿cuántas semanas? A ver, en 2 semanas más. A ver, pregunta 12. Hay oración pasiva. ¿Cuándo la oración es pasiva? Cuando el sujeto no realiza la acción, ¿sí? ¿Y quién va a realizar la acción? Un elemento del predicado llamado agente. Entonces, empecemos por la A. Busquemos el sujeto. Dice, por ese abismo rodó ese camión con pasajeros. ¿El verbo cuál es? Primero buscamos nuestro verbo. Nuestro verbo es rodó. Y haya tu sujeto. A ver, ¿cuál es tu sujeto? ¿Quién rodó? No fue una persona. Entonces, ¿qué rodó? Ese camión con pasajeros es tu sujeto, ¿sí? Yo quiero saber si este sujeto es activo o pasivo. Entonces, porque de eso va a depender si el sujeto es si el sujeto es activo o pasivo. A ver, pregunto, ¿quién realiza la acción de rodar? ¿Quién realiza la acción de rodar? El camión, ¿sí o no? Ah, y el camión es el sujeto. Por lo tanto, la oración es activa, descartada. No puede ser la A.
A ver, la B. Me enviaron varios mensajes por internet. ¿Cuál es el verbo? El verbo es enviar. ¿Y quiénes enviaron? ¿El sujeto cuál es? Ellos o ellas. Sujeto, tácito, ¿sí? Ellos o ellas. Ya, ahora yo quiero saber si mi sujeto, que es tácito, ellos, está realizando la acción. Entonces pregunto, ¿quién realiza la acción de enviar? ¿Y quién realiza la acción de enviar, chicos? ¿Quién realiza la acción de enviar? Ellos. O sea, tu sujeto está realizando la acción. Por lo tanto, sujeto activo, oración activa, no es la B. La C. La C dice, ayer escuché demasiado ruido por la noche. ¿Cuál es el verbo? El verbo es escuché. ¿Sí? ¿Escuché quién? Yo. Sujeto tácito. Ya tienes tu sujeto yo, es tácito. ¿Y quién realiza la acción de escuchar? ¿Quién realiza la acción de escuchar? Yo, profesora. Entonces tu sujeto es activo y la oración es activa también. Mal no es. En la D, en la cuna de tus brazos soñaré por siempre. ¿Cuál es el verbo? El verbo es soñaré. ¿Y soñaré quién? Soñaré, claro, yo, sujeto tácito también. ¿Y quién realiza la acción de soñar? Para saber si el sujeto es activo o pasivo y si hay o no agente. ¿Quién realiza la acción de soñar? Yo. Su profesora. Sujeto activo también, oración activa. Cierto. Vamos a la D. Estos versos míos serán escuchados por él. ¿Cuál es el primer verbo? ¿Cuál es el primer verbo? Bueno, el único en realidad. Serán escuchados. Está en forma de una perífrasis verbal. Y recuerdas, en una oración pasiva, el verbo era una perífrasis verbal que tenía la estructura ser, acá tiene serán, más el participio, escuchados, ado, ido, tos, ocho. Ya. Por ahí ya estamos bien, mira. ¿Y quiénes serán escuchados? No son personas, entonces. ¿Qué serán escuchados? Para llegar al sujeto. Estos versos míos. Ese es tu sujeto y lo demás es el predicado. Ahora, ¿quién realiza la acción de escuchar? Profesora, los versos no escuchan. Ya, ¿quién realiza la acción de escuchar entonces? Él. ¿Y él qué es? Él no es el sujeto, ¿sí o no? Estos versos míos es un sujeto activo o pasivo. Es un sujeto pasivo. Y como tu sujeto es pasivo, ¿quién realiza la acción? Un elemento del predicado llamado como agente. Entonces, por él sería nuestro agente. ¿Por qué? Porque es el elemento del predicado que realiza la acción. Chicos? Eso es. Alternativa correcta, entonces, ¿cuál era? La 12, enano. 13. Marque la opción en la que se presenta oración interrogativa directa total. Si es interrogativa directa, ¿qué debe tener? Debe tener signos de interrogación. Y si es total, la respuesta debe ser un sí o un no. Veamos. ¿Cuáles tienen signos de interrogación? La B y la C. Entre las dos están. Y total, a ver, ¿es un sí o un no? ¿Explicó el arquitecto cómo decidió cambiar el diseño recién? Sí o no puede responder. Entonces sería la B. ¿Y por qué no la C? ¿Qué dice? ¿Por quién aboga el coordinador de proyectos de desarrollo? No puedes responder con un sí o con un no. Tendrías que decir aboga por el mejor empleado, por ejemplo. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál es? Es bebito, ¿verdad? Bebito. 14. Marque la alternativa en la que aparece oración atributiva. Ya. La palabra atributiva ya te debe ayudar. Ya. Atributiva. ¿Qué debe tener tu oración? Debe tener un atributo. Y el atributo es el elemento que le da sentido al verbo copulativo. ¿Cuál sería? En la A dice, los exploradores llegaron lejos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es llegaron. Y llegaron tiene sentido completo, es un verbo predicativo. Por lo tanto, jamás habrá un atributo. Porque el atributo solo acompaña al verbo copulativo, al verbo que no tiene sentido completo. A ver, en la B.
El examen se llevó a cabo hoy. El verbo es llevar a cabo, es decir, desarrollar. ¿Sí? Ahí tiene sentido completo, no puede ser. En la C, estas tierras son muy fértiles. Son. Si digo estas tierras son, no tiene sentido completo. ¿Cuál es su atributo? El atributo es muy fértiles. Claro, eso es lo que le está dando sentido al verbo copulativo. Por lo tanto, alternativa C. ¿Y por qué no pudo ser la D? A ver, por si acaso, ¿por qué no pudo ser la D? Porque el verbo es fueron. Profesora, pero fueron es un verbo copulativo. Aquí no, porque no viene del verbo ser, sino del verbo ir. Los héroes fueron del verbo ir al frente y el verbo ir es predicativo. Natalia estudia, ya, pues estudia tiene sentido completo. Verbo predicativo, la oración no sería atributiva, sino la única atributiva sería la C. En todas las demás la oración es lo contrario de atributiva, predicativa. ¿Por qué predicativa? Porque tiene verbo predicativo. Siguiente pregunta. 15. Cuantifica la cantidad de proposiciones que aparecen en los siguientes versos de Neruda. Ya, te están pidiendo la cantidad de proposiciones. En otras palabras, ¿qué tienes que hallar? ¿Cuántos verbos tiene tu oración? Ojo, que si por ejemplo dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente, hubiese un punto, tú hasta ahí tendrías que contar los verbos que hay. Pero como hay una coma, ¿dónde termina la oración? Recién en la palabra toca. Hasta toca vas a encontrar los verbos, ¿sí? Primer verbo, ¿cuál es? Primer verbo es gustas. Segundo verbo, callas. Tercer verbo, estás. El cuarto verbo, oyes. El quinto verbo, toca. Sus 5 verbos. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Tenemos 5 proposiciones. Ya te he dicho que los tipos de proposiciones, porque acá hay coordinadas y hay subordinadas. Esto lo vamos a ver todavía dentro de 3 semanas en realidad. Dentro de 3 semanas. ¿Ya, chicos? Solamente quiero que identifiquen la cantidad de proposiciones. Son 5. Buscas tus verbos y así vas a saber qué cantidad hay. 16. Señala la alternativa que presenta oración impersonal. ¿Qué significa oración impersonal? Que no admite sujeto. El sujeto no existe, ¿sí? Ni siquiera tácito, ni siquiera sobreentendido. A ver, la A. Las lluvias mojaron sus cordeles con ropa. ¿Cuál es el verbo? Mojaron. ¿Y quiénes mojaron? Las lluvias, profesora. Correcto. Las lluvias es nuestro sujeto. Por lo tanto, oración personal. No pasa nada contigo. Tú eres personal. A ver, se saludaron cordialmente. ¿Cuál es el verbo? El verbo es saludaron. ¿Y quiénes se saludaron? ¿Quiénes se saludaron? Ellos o ellas. ¿El sujeto cómo es? Sujeto tácito. Pero sí tiene sujeto, solo que sea sobreentendido, ¿verdad? Por lo tanto, oración personal. Tampoco puede ser tú. Tú sí tienes sujeto. Nada de nada. Ladra mucho aquel can bravo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ladra. El verbo es ladra. ¿Y quién ladra? ¿Quién ladra? Aquel can bravo. Ya. O sea, ¿tu sujeto cuál es? Aquel can bravo, sujeto. Y la oración sería personal, porque sí tiene sujeto. El 28 de julio no hubo clases. ¿Cuál es el verbo? Hubo. ¿Y recuerdas el verbo haber? Cuando el verbo haber se reemplaza por hay, es impersonal. ¿Qué significa? Que no existe sujeto, ¿verdad? Que no existe sujeto. Y la oración, el verbo sería impersonal y la oración también sería impersonal. A ver, el 28 de julio no hay clases. Sí se puede reemplazar por hay. Por lo tanto, ya sabes, ¿cuál es la alternativa que tiene oración impersonal? La D. Y no debería ser hubieron, ¿verdad? Porque cuando el verbo se reemplaza por hay, como es impersonal, no existe sujeto y el verbo no tiene con quién concordar, porque la concordancia en la oración es entre el verbo y el núcleo del sujeto.
Si no hay sujeto, no hay con quién concordar y por eso el verbo haber deberá ir necesariamente, obligatoriamente en singular. En la E, ¿cuál es el verbo? Han permanecido. ¿Y quiénes han permanecido? Ellos. Y ellos es un sujeto, solo que está sobreentendido. Ah, ya, profesora, entonces tampoco era la E. Claro, la alternativa correcta, la única, ¿cuál era? La D. Siguiente pregunta. 17. Señale la alternativa, pregunta de San Marcos. Señale la alternativa donde se presenta una oración enunciativa según la actitud del hablante. Enunciativa, vas a informar de manera afirmativa o de manera negativa. ¿Qué dice la A? Por favor, no haga ruido en el aula. Aquí hay una orden, entonces la oración ¿de qué tipo es? Es imperativa, imperativa o exhortativa, no puede ser la A. La B, espero que el próximo año vuelvas. Hay un deseo, ojalá el próximo año vuelvas. Entonces, desiderativa, descartada. Probablemente no nos clasifiquemos. De repente, posiblemente, hay duda. Dubitativa. ¿El Huascarán es una cumbre elevada? Sí, sí. Aquí estamos informando de manera afirmativa. Entonces, dedo. ¿Por qué no la E? Dime quién es el responsable del curso. Hay una oración interrogativa, porque yo necesito, si alguien me dice, dime quién es el responsable del curso, necesita una respuesta. Si se necesita una respuesta, la oración es interrogativa. Interrogativa, solo que es indirecta, ¿sí? Y total o parcial, a ver, dime quién es el responsable del curso. La profesora Anabel. Esa sería tu respuesta. Entonces es parcial, porque no puedes responder con un sí o con un no. Pregunta 18. Señale la alternativa que corresponde a una oración dubitativa según la intención o actitud del hablante. Dubitativa, chicos, se expresa las dubitativas. Duda, pues profesora, claro, duda. ¿Cuál sería? La duda me está matando, amigo. ¿Esa es dubitativa porque tiene la palabra duda? No. La duda me está matando, amigo. Está expresando una emoción, ¿verdad? Por lo tanto, sería una enunciativa, sería una exclamativa. Estamos mostrando admiración. La duda me está matando, amigo. Está mostrando tu desaliento, tu estado anímico. Emotiva, digo, exclamativa. ¿Ya? A ver, en la B, el patio del colegio es muy pequeño. Estamos informando. Esta es una enunciativa. No puede ser la A porque es exclamativa. No puede ser la B porque es enunciativa. Ojalá ganemos el partido en Arequipa. Ojalá, me gustaría, deseo. Dubitativa, no. Es una desiderativa. No es tampoco. Tú tampoco eras. A ver, tal vez mañana salgamos de excursión. Tal vez, de repente, posiblemente. Hay duda. Esa es. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Cómo te has dado cuenta? Por el adverbio de duda, que es tal vez. En la E, ¿sabes cuándo comenzará el mundial? Interrogativa, tiene sus signos de interrogación. Y es una interrogativa total o parcial. ¿Sabes cuándo comenzará el mundial? No puedo responder con un sí o con un no, por lo tanto es parcial. Ya está. 18D. 19. La expresión. Por su salud dental, visite a su odontólogo 2 veces al año. ¿Qué tipo de oración es? Desiderativa, enunciativa, dubitativa, exhortativa o exclamativa. Por su salud dental, visite a su odontólogo 2 veces al año. Sería una exhortativa, te está recomendando algo, ¿verdad? Eso, hay una orden. Y finalmente, elija la alternativa que contiene una oración desiderativa, deseo. Ojalá hoy el sol brille como nunca. ¿Qué tienes ahí? Tienes el ojalá, y el ojalá expresa deseo, ¿sí o no? Entonces, ¿sería cuál? Sería la A. ¿Por qué no la B? Por favor, regrese temprano. Hay una orden, exhortativa o imperativa. En la C, usted dijo que nos atenderá. Estoy informando, entonces es una enunciativa o aseverativa. La vecina nos saludó alegremente. Estoy informando, enunciativa o aseverativa. Y en la E,
¿Cómo me hacen enojar estos chicos? Estoy mostrando sorpresa, admiración, entonces es una exclamativa. 20 amigos. Bien, mis alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que hayan entendido y sobre todo que les haya gustado bastante la clase, chicos, ¿eh? Bueno, hasta la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar sobre el sujeto. Bien, mis alumnos, cuídense mucho. Nos vemos.